Auspicia este programa Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. ¿Cómo están? Muy bienvenidos en una nueva edición de Francisco a Diario. Hacemos un cambio. La semana pasada compartían con Cristian Romano, en este caso me toca a mí seguir la posta de este tiempo. Un tiempo típico para Francisco porque estamos entrando en el receso de verano allí en el continente europeo, pero esto no quiere decir que cesen las actividades. Sobre todo el corazón de lo que se sigue manteniendo en este tiempo, que es el Ángelus. El Papa sigue abriendo el espacio para el diálogo, para la oración y sobre todo también sigue abriendo otros espacios que vamos a intentar reflejar en este día. Su próximo viaje a los países bálticos, también lo que ha sido referente a la problemática de los emigrantes y refugiados, la misa y tanto más que siempre nos va dejando Francisco. Así que te invitamos a quedarte aquí en Francisco a Diario. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Como cada domingo y a pesar de estar en su periodo de vacaciones anuales, el Papa Francisco decidió mantener inamovible el rezo del Ángelus, un espacio de encuentro con miles de peregrinos desde distintas partes del mundo. El pasado domingo, antes del rezo mariano, el Padre, profundizando sobre la lectura dominical del Evangelio según San Marcos, que relata en este caso el Evangelio en el capítulo 6, versículos del 1 al 6, relata el regreso de Jesús a Nazaret para enseñar en la sinagoga. En este punto, el Santo Padre exhortó a los que estaban allí presentes a abrir el corazón a la fe, a hacer esta experiencia, a abrir el corazón de par en par, para dar la bienvenida a la realidad divina que viene a nuestro encuentro cada día de nuestra vida. El Papa Francisco rezó la oración mariana del Ángelus, como es habitual, desde la ventana del Palacio Apostólico, acompañado por miles de fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro. Previo al rezo mariano, el pontífice lamentó que muchos cristianos viven como si Cristo no existiese. El Santo Padre señaló que la ausencia de fe es un obstáculo a la gracia de Dios y aseguró que muchos cristianos repiten los gestos y los signos de la fe, pero no se corresponden con una adhesión real a la persona de Jesús y a su Evangelio. En su enseñanza, el obispo de Roma se centró en el episodio evangélico en el que Jesús regresa a Nazaret y empieza a enseñar en la sinagoga un sábado. El Papa aseguró que el cambio introducido por Jesús obliga a sus discípulos de ayer y de hoy a un examen personal y comunitario. También en nuestros días, de hecho, puede suceder que nos nutramos de prejuicios que impidan acoger la realidad. Antes de finalizar su enseñanza para rezar el Ángelus, Francisco afirmó que cada cristiano, todos nosotros, cada uno de nosotros, está llamado a profundizar en esta pertenencia fundamental, tratando de testimoniarla con una coherente conducta de vida, cuyo hilo conductor sea siempre la caridad. Il capovolgimento operato da Gesù impegna i suoi discepoli di ieri e di oggi a una verifica personale e comunitaria. Anche ai nostri giorni, infatti, può accadere di nutrire pregiudizi che impediscono di cogliere la realtà, ma il Signore ci invita ad assumere un atteggiamento di ascolto umile e di attesa docile, perché la grazia di Dio spesso si presenta a noi in modi sorprendenti che non corrispondono alle nostre aspettative. Pensiamo insieme a Madre Teresa di Calcutta, per esempio. Una sorina piccolina, nessuno dava 10 lire per lei, che andava per le strade per prendere i moribondi affinché avessero una morte degna. E questa piccola sorina, con la preghiera
e il suo operato ha fatto delle meraviglie. La piccolezza di una donna ha rivoluzionato l'operato della carità nella Chiesa. È un esempio dei nostri giorni. Dio non si conforma ai pregiudizi. Dobbiamo sforzarci ad aprire il cuore e la mente per accogliere la realtà divina che ci viene incontro. Si tratta di avere fede. La mancanza di fede è un ostacolo alla grazia di Dio. A continuación vamos a compartir la primera parte de una de las entrevistas que se le hiciera al Papa Francisco sobre la oración del Padre Nuestro. La próxima semana vamos a compartir la segunda parte. Ci vuole coraggio per pregare il Padre Nostro. Ci vuole coraggio. Come di dire papà. E di credere che è il Padre che mi accompagna, che mi perdona, che mi dà il pane, che sta attento a tutto quello che io chiedo, che mi veste meglio ancora che i fiori del campo, e tutto quel che... Ma credere questo, anche c'è il rischio, e se non è vero, osare, ma tutti insieme. Per questo pregare insieme è tanto bello, perché ci aiutiamo uno all'altro, no? E osiamo. Diciamo di essere cristiani, diciamo di avere un padre, ma viviamo come non dirò come animali, ma come non credenti, senza fede, e viviamo anche facendo del male. Non nell'amore, ma nell'odio o nella competizione, nelle guerre. Ma pensa oggi, il nome di Dio è santificato in Nigeria, nelle ragazze rapite di Boko Haram, è santificato nei cristiani che lottano fra loro per il potere, è santificato nella vita di quelli che affittano un sicario per risolvere una situazione, è santificato nella vita di quegli altri che non si curano dei propri figli e no, il nome di Dio non è santificato lì. El Papa Francisco celebró en la Basílica de San Pedro una misa emblemática por los emigrantes y refugiados en un momento delicado para Europa, dividida por este fenómeno migratorio. La celebración coincide con el 5º aniversario de la visita del Papa Francisco a la isla siciliana de Lampedusa. Estamos hablando del 8 de julio del año 2013, donde en ese lugar oró, lloró por los miles de refugiados, indocumentados, inmigrantes que perdieron la vida en los últimos años allí en el Mediterráneo. Tratando de ingresar al viejo continente, esta es la búsqueda de todos y aquí lo vemos. Al cumplirse 5 años de su visita a Lampedusa, el romano pontífice celebró una misa en el altar de la Cátedra de Pedro por los migrantes, a la que participaron precisamente migrantes y socorristas. Poco después de su elección como sucesor de Pedro, el Santo Padre Francisco decidió visitar Lampedusa, la isla italiana que recibe cada día cientos de migrantes que buscan un futuro mejor y que huyen de guerras y carestías. Era el 8 de julio de 2013. Así el Papa Francisco marcaba con su primer viaje apostólico una de las prioridades de su pontificado, los migrantes. En la homilía el Santo Padre partió de la advertencia del profeta Amós: escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo. Vendrán días en que les haré sentir hambre de escuchar la palabra del Señor. Así,
El Santo Padre recordó a las víctimas de la cultura del descarte, entre ellas a los migrantes y refugiados, que siguen golpeando las puertas de las naciones que disfrutan de un mayor bienestar. Il monito del profeta Amos risulta ancora oggi di bruciante attualità. Quanti poveri oggi sono calpestati? Quanti piccoli vengono sterminati? Sono tutti vittime di quella cultura dello scarto che più volte è stata denunciata. E tra questi non posso non annoverare i migranti e i rifugiati che continuano a bussare alle porte delle nazioni che godono di maggiore benessere. 5 anni fa, durante la mia visita a Lampedusa, ricordando le vittime dei naufragi, mi sono fatto eco del perenne appello all'umana responsabilità. Dove è il tuo fratello? La voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. Questa non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi. Purtroppo le risposte a questo appello, anche se generose, non sono state sufficienti e ci troviamo oggi a piangere migliaia di morti. L'odierna acclamazione al Vangelo contiene l'invito di Gesù: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Il Signore promette ristoro e liberazione a tutti gli oppressi del mondo, ma ha bisogno di noi per rendere efficace la sua promesa. Sabemos que Francisco a Diario es parte de lo que es la familia de Radio María Argentina, este proyecto que se sostiene con el aporte voluntario de quienes cada día nos siguen, nos acompañan. Y en este caso vos, que nos acompañás cada semana desde este producto que es Francisco, te invitamos a que también puedas sumar tu granito de arena, tu donación para sostener este proyecto. ¿A qué vía y de qué manera? Bueno, podés llamar al 0810 7 veces el número 7, 0810 7 veces el número 7, o ingresando a la página de Radio María, www.radiomaria.org.ar. Después del repaso por las noticias en torno a Francisco, nos merecemos una pausa y ya regresamos.